Mire, saludamos vía telefónica al biólogo Óscar Moctezuma, él es director fundador de la Asociación Naturalia y nos habla de este tema tan importante. Nos habla de que la civilización acelera la extinción de más de 1 millón de especies y altera el mundo a un ritmo sin precedentes. Representantes de 132 países, incluido México, reportan que podrían desaparecer 1 millón de especies. Vamos a hablar con el biólogo para que nos dé más detalles. Muy buenos días, biólogo. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, encantado. Bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad. Platíquenos, ¿cuál es su opinión respecto a esta terrible noticia? Bueno, es ciertamente una crisis que no se ha dimensionado adecuadamente. Hay dos amenazas que a nivel global están poniendo en riesgo la existencia de la humanidad. La primera de ellas es el cambio climático, este calentamiento del que se ha hablado mucho, y esta amenaza de la pérdida de biodiversidad, aunque tiene mucho tiempo presentándose, no ha sido suficientemente difundida. Claro. Y sobre todo la gente no entiende con cabalidad qué significa que se estén extinguiendo tantas especies. No se trata de un fenómeno, pues digamos, triste que hay que lamentar porque desaparecen especies y ya. Lo que está en riesgo es la propia existencia humana porque todos dependemos del funcionamiento correcto de la naturaleza. Y esta naturaleza requiere de todas sus piezas para funcionar bien. Cuando estamos hablando de que 1 millón de especies está en riesgo de desaparecer en el planeta, estamos hablando de un desequilibrio profundo de los procesos naturales que nos brindan servicios ambientales como el agua, el aire puro, los nutrientes del suelo para nuestros cultivos, el control del clima. En fin, una serie de beneficios que hacen posible nuestra existencia y nuestro bienestar día con día. Por eso es que tenemos que brindarle una atención mucho mayor a esta crisis. Claro. Hay que hacer todo lo posible por revertir este panorama. Por un lado tenemos que proteger de una manera efectiva lo que aún persiste de la biodiversidad mundial. Claro. Pero también tenemos que hacer un gran esfuerzo y una gran inversión para recuperar lo que sea posible. Claro. Biólogo, ¿de qué manera se puede revertir este lamentable hecho, Diego? ¿Qué acciones podemos emprender para de alguna manera pues tratar de salvar a estas especies que, como usted bien menciona, pues son parte de todo el ecosistema, ¿no? Y tienen una función muy específica que al final del día, cada que desaparece una especie, pues afecta y altera, ¿no? Sí, la estrategia más, más efectiva, que es un consenso a nivel mundial, sí, es que debemos de extender la superficie de tierras protegidas en el planeta, es decir, los parques nacionales, las reservas de la biosfera, pero esta protección debe ser real, no nada más firmar decretos y decir que están protegidos. En el país, en México, existen aproximadamente el 13% del territorio nacional se encuentra protegido a través de decretos de creación de estas áreas, sí, pero la efectividad en proteger y restaurar estos sitios es muy baja. Realmente el gobierno no ha invertido los recursos necesarios para asegurar que haya vigilantes, que haya restauración, que haya protección. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, todo el país se está incendiando. Hay una cantidad de incendios por todos lados y no hay una respuesta adecuada del gobierno porque los recursos se redujeron de una manera, pues yo diría que irresponsable. Claro. A nivel federal, el presupuesto de la Semarnat, la sí, Secretaría de Medio Ambiente, sufrió una reducción del 32%. Y gran parte de esta reducción pues está afectando a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal. Claro. Tenemos que cambiar eso, o sea, porque además hay muy poco tiempo. Las predicciones son que si en los próximos 11, 12 años
no revertimos esta situación, realmente será muy difícil después evitar toda esta cadena de efectos secundarios que nos van a llevar a situaciones muy dramáticas. Así es, biólogo. Y bueno, como usted menciona, desafortunadamente las autoridades pues no, creo que no han dado la importancia que merecen estos temas. Lo veíamos en el caso, por ejemplo, de las vaquitas marinas, ¿no? Que muy lamentable, ya quedan muy poquitas especies, muy poquitos ejemplares, perdón. Y también hemos visto, ¿no? Los osos polares con este calentamiento global y con todo esto que está ocurriendo, pues también es una de las especies que están potencialmente a punto de la extinción, ¿no? Son muchas, bueno, ya este informe nos dice que es 1 millón de especies a nivel planetario. Muchas de esas especies están presentes en México, como el caso de la vaquita, como el caso del jaguar, la guacamaya, los changos, los monos, el mono araña, el mono aullador, el tapir, el manatí, en fin, la lista es desgraciadamente muy amplia. Y regreso a mi comentario inicial, o sea, no es que se extingan y que sea un evento triste. Sí. La falta de muchas de estas especies desequilibra profundamente los ecosistemas, el funcionamiento natural, y al final nos pega. Claro. Es muy probable que todo este tema, por ejemplo, de sequías, de pérdida de agua en las cuencas, de baja producción, cosas como esas tienen que ver con estos desequilibrios profundos. Entonces, ahora tenemos que cambiar nuestra perspectiva. A nivel individual, todo el mundo tiene que hacer algo, cambiando sus hábitos propios, pero también apoyando esfuerzos de asociaciones civiles, esfuerzos de investigadores, incluso al mismo gobierno. Una cosa, la fórmula más efectiva tiene que ser la creación de estas áreas, pero también la reforestación. El filtro natural para todos estos gases de efecto invernadero son los árboles. Claro. Tenemos que plantar muchos más árboles al ritmo más rápido posible para mitigar en cierta forma todo este exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Biólogo, muy buenos días. Los saluda Alejandro Alfaro. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Estas acciones que ha tratado también de emprender el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre, por ejemplo, este programa donde decía que pues, se iban a sembrar una cantidad considerable de árboles maderables, ¿puede ayudar? ¿Puede contribuir a tratar de revertir todo esto que estamos viviendo, estas alertas a las que no le hacemos caso al planeta? Bueno, desde luego, sembrar árboles, como dije hace un momento, es muy útil y ayuda. El tema es que también los árboles que se planten tienen que ser las especies indicadas para cada sitio. Ajá. Especies nativas y propias del ecosistema donde se piensan plantar. De tal manera que la visión no sea exclusivamente productivista o económica y decir vamos a plantar árboles que van a dar frutas empleos, o que vamos a talar después para usar la madera, sino que sean parte del proceso de restauración natural de esos ecosistemas. Entonces, sumando el esfuerzo que se puede hacer de manera correcta de ese programa a esfuerzos ciudadanos que permitan aumentar la superficie, desde luego va a ser una acción positiva. Decían bueno, leía yo por ahí en redes sociales que decían que si en 50 años los humanos acabamos con el planeta, pues el planeta con 50 años sin humanos tendría para regenerarse completamente, ¿no? Eso es algo muy importante de señalar. No es la vida como tal lo que está en riesgo en el planeta, porque el planeta ha sufrido 5 eventos de extinción masiva en el pasado de la Tierra, y la vida se regenera a partir de lo poco que quede. Lo que está realmente en riesgo es la especie humana. Y desde luego, pues todas estas especies que en nuestros procesos y en nuestras actividades pues estamos poniendo en peligro de extinción. El planeta se va a recuperar, eso no tenemos la menor duda, pero la especie humana es la que realmente está en grave peligro de desaparecer si no, detenemos este proceso destructivo. La temperatura del planeta ahorita se ha
aumentado en un promedio de casi 1 grado centígrado, y podemos ver todos los efectos nocivos de eso. No hay otra causa más que la emisión de gases de efecto invernadero por nuestras actividades, o sea, claro. Los autos, las industrias, las quemas de las selvas, etcétera. Y eso está creando efectos catastróficos en el clima que todos hemos percibido: sequías profundas, inviernos muy fuertes, inundaciones, huracanes devastadores, deshielo de los polos. Los polos se están deshielando a un ritmo pavoroso. Por ejemplo, se dice que un témpano de hielo del tamaño del barco Titanic se pierde cada 10 segundos en la Antártida. Y obviamente todo esto está aumentando el nivel del mar, está afectando la salinidad, el pH, y está modificando incluso las corrientes marinas, porque hay un aporte de agua muy grande proveniente del deshielo de los glaciares. Ahora se habla en estos días del gran problema que representa el sargazo en las playas del Caribe mexicano. Claro. Bueno, ese es un efecto del cambio que hemos provocado en el mar. Ha favorecido el crecimiento desmedido del sargazo, y las corrientes marinas ya lo están trayendo hacia México, algo que no sucedía hace unos años porque el clima estaba, pues digamos, como debía ser. Así es. Biólogo Óscar Moctezuma, director y fundador de la Asociación Naturalia, muchísimas gracias por conversar de este tema tan importante con nosotros aquí en el canal del Congreso. Si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando. Por supuesto que sí, gracias a ustedes y muchos saludos. Muchísimas gracias.